52 minutos de la mañana, estamos ya en nuestro segmento de opinión. Bienvenidos. Continúa el proceso de socialización de las enmiendas constitucionales. Este lunes se realizó el tercer conversatorio, esta ocasión en Ibarra. ¿Cómo se desarrollan estas audiencias públicas? ¿Qué criterios de la población serán tomados en cuenta al momento de tratar el tema en la Asamblea Nacional? Profundizamos el análisis ahora en este espacio. Soledad Buendía, asambleísta por Alianza País. Byron Pacheco, asambleísta por Avanza. Señores asambleístas, un buen día para ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias. Es la tercera socialización que se hace en esta ocasión en Ibarra, pero quizá la queja sigue siendo un poco la misma, la poca participación ciudadana, o en este caso también espacios que están destinados más para personas que manejan o que tienen la misma línea del gobierno. ¿Cuándo van a abrir las puertas de esta socialización? Sería la pregunta asambleísta. Gracias, buenos días Marcela, Fernando y a la audiencia, a la ciudadanía que nos escucha. Pues están abiertas desde Montecristi, en Guayaquil y en Ibarra, están abiertas a los diferentes ciudadanos, a los diferentes sectores y a las diferentes voces. Se han escuchado voces a favor, voces en contra, voces de aporte, voces de cuestionamiento. Los ciudadanos han podido participar, han podido levantar sus consignas, sus gritos a favor y en contra. Esa es la democracia y en esa democracia se respeta. Estuvimos en Ibarra con Guillermo Lasso, fue recibido, lo escuchamos. Y eso es parte de una construcción colectiva distinta en función de un mandato constitucional que tenemos, de un mandato de la Corte Constitucional que vincula este trabajo a la Asamblea Nacional. El señor Lasso dice que no fue lo suficientemente escuchado, pero... Bueno, el día de ayer veíamos los videos que justamente él estaba pagando en algunos medios de comunicación y se veía claramente cómo pudo iniciar y concluir en el periodo de tiempo que todos los demás invitados y participantes lo hicieron. Él llegó cuando la sala ya había iniciado, teníamos ya el himno nacional y por lo tanto, claro, estaba cerrada y estaba llena. Cuando él ingresó, dice que no se le dejó ingresar, se le dejó ingresar, obviamente con el protocolo respectivo y se le escuchó. Hay que añadir algo al respecto, Sol, de que las voces a favor y las voces contrapuestas no solamente están en los auditorios a los territorios que visitamos, también están dentro de la Comisión de Enmiendas. Una de ellas es la de Byron Pacheco, que teniendo coincidencias con Alianza País, que teniendo coincidencias con el Ejecutivo, en varios aspectos también tenemos diferencias en nuestro derecho a ello. Mire, en los territorios, nosotros hemos dicho a los ciudadanos y también hemos escuchado de ellos, porque en este diálogo lo mejor es escuchar. La opinión pública sabe cuál es nuestra posición, sabe el contenido de las enmiendas. Tema de reelección. En el tema de reelección, nosotros no estamos de acuerdo conforme lo han propuesto. Una reelección abierta, una reelección sin límites. Nosotros estamos completamente en desacuerdo en ese sentido. Pero vamos construyendo en este caminar, en el recorrido del país, en base a lo que escuchamos. ¿Qué hemos escuchado, por ejemplo? Nos decían en Ibarra, un ciudadano decía en Ibarra, que intervino por 10 minutos. ¿Por qué pusieron el nombre a la propuesta de reelección indefinida? Lo que se debía haber propuesto es lo siguiente: la postulación indefinida, porque viene una confusión semántica que radica en ¿qué? Que la reelección tal y cual como se la está indicando y como se la está tratando, induce a pensar al ciudadano de que automáticamente, si esta asamblea la aprueba, el presidente, los asambleístas, los prefectos, los alcaldes, los miembros de juntas parroquiales serán reelectos automáticamente. Cuestión que no es así, porque es el soberano, porque es el mandante quien en las urnas, una vez que sea postulado, le diga sí o no. Recordemos el 23 de febrero, el 60% de quienes se postularon a una reelección perdieron la postulación. Asambleísta Pacheco, decía usted, vamos construyendo. ¿Los criterios de Guillermo Lasso abonarán a esta construcción? Ya él anunciado que quiere participar en los siguientes procesos de socialización que organice la comisión. ¿Será nuevamente recibido? El señor Lasso llegó y llegó atrasado a Ibarra. Llegó con 100, 150 personas y parte de ese show que estuvo debidamente preconstruido, fue la de ponerse atrás de los vitrales y decir, no me dejan entrar. ¿Cómo podían entrar 150 personas con él cuando el auditorio era para 200 personas, las mismas que ya estaban ocupadas por simpatizantes de Lasso, por simpatizantes de Alianza País, por personas que no tienen ninguna afiliación política, sino que querían expresar su pronunciamiento, ¿no? Así es, llegó tarde, como lo señala claramente Byron Pacheco, fue recibido, se le escuchó y rechazamos también su intervención en la medida
medida que nos señala que la Asamblea Nacional, la Comisión de Enmiendas, somos un club de amigos, un club privado. Decirle que nosotros en la Comisión y en la Asamblea Nacional somos representantes del pueblo ecuatoriano, representación que tiene un voto popular. Claro, seguramente el señor Lasso no lo entiende, ya que él ha perdido sistemáticamente las elecciones, pero también tiene representantes de su movimiento, como es Patricio Donoso, en este, entre comillas, club de amigos, como él lo señala. Y yo le llamo, sí, que hay que respetar a la Asamblea Nacional y él debe legitimar, como lo está haciendo con su presencia, nuestra participación dentro de esta Comisión de Enmiendas, que lo estamos haciendo en función de la Corte Constitucional y su dictamen. Ahora, habría que sumar algo, si usted me permite, Marcela. Por supuesto. Se llegó, los que acompañaron a Guillermo Lasso, un grupo, entre ellos los asambleístas, que fueron para expresar su criterio en buena hora, a través de su líder nacional, y ya dicen candidato presidencial, habrá que ver. Pero también llegaron con Guillermo Lasso, un grupo de simpatizantes, de amigos, de coidearios, lo que usted quiera decirle, que llegaron a armar bronca, que llegaron para armar incidentes y de hecho los provocaron. ¿Para qué? Para deslegitimar a la Comisión de Enmiendas. ¿Para qué? Para decirle al país, miren cómo nos han tratado mal, miren cómo nos han agredido, miren cómo nos han ofendido. ¿Y por qué no? Miren cómo le golpearon, le agredieron, un puñetazo a Guillermo Lasso. Eso no se dio, porque no se cayó en la provocación. Ahora, la segunda parte de este show que nosotros no nos vamos a prestar es de que Guillermo Lasso va a querer estar en todas las provincias del país que nosotros visitemos. Perdóneme, asambleísta, pero con justo derecho. ¿Pero con qué derecho, Marcela? ¿Y por qué tiene que tener él el como derecho? Cualquier otra persona, pero ya fue a Ibarra, ya le escuchamos. Es decir, le van a negar la participación en los próximos procesos de socialización. Se le aprobó para que le escuchemos. Hizo lo que quiso, definitivamente hizo lo que quiso. Eso fue un error. Pero fue en la comisión. Pero ¿y por qué tenemos que escucharle en todas las provincias? Ya le hemos escuchado una sola vez, pues. Entonces escuchémosle a nuestra gente que habló en Ibarra, en Manabí, que habló en Guayaquil, en todas las provincias del país. Esta no es una vitrina para la campaña electoral. Este es un acto de diálogo ciudadano para que el país pueda aportar y construir, valga la redundancia, aportes para que las enmiendas que son trabajadas por nosotros de manera responsable, cívica y patriótica sean lo que el país requiere. Vamos directo a las propuestas, dejemos de lado estos supuestos ataques o provocaciones que quizá se quisieron dar en Ibarra el lunes pasado. Lasso expuso, por ejemplo, su planteamiento para que estas 16 enmiendas sean llevadas a consulta popular y no se las trate a través de la Asamblea Nacional. Insiste en su pedido de consulta. Les pregunto, asambleístas, ¿esto es posible una vez que la Corte Constitucional, la máxima instancia en temas constitucionales, ya se pronunció, dio su calificación, ha dicho que las 16, de las 17, las 16 son enmiendas? ¿Se puede insistir en una consulta popular tras ese pronunciamiento ya vinculante de la Corte? Decirle, Marcela, nosotros estamos haciendo lo que la Constitución manda, el artículo 441 al 443 señala cuál es el procedimiento, y nosotros, como representantes del pueblo ecuatoriano que juramos mantener esta Constitución y cumplirla, lo estamos haciendo en tal medida. Consulta que quiere plantear la consulta de Lasso, pues se refiere no a los 16 puntos, se refiere a uno en exclusivo, porque tiene un interés electoral, un interés, como decía el señor Ruales y lo mencionó Byron en Ibarra, es su postulación indefinida a ser candidato permanente. Pero que está en su derecho, Sol. Está en su derecho, pero que sea también sincero. Que tengamos nosotros la posibilidad de también tener los candidatos y que sea el pueblo ecuatoriano en las urnas, en el ejercicio de democracia, quien pueda definir alternancia o continuidad. Estamos ampliando los derechos de participación de todos los ciudadanos. El artículo 104 de la Constitución de la República le da a los ecuatorianos, a las y a los ciudadanos de este país, el derecho para que puedan ser consultados, María Sol, buen día. Así es. No es una generosidad, no es una dádiva de los grupos de oposición. Este no es un regalo del señor Lasso, el decir, queremos que se consulte al pueblo ecuatoriano. Yo estoy completamente de acuerdo que se le consulte. Además, Byron, qué oportunista. Ese no es un tema de Hoy agrado. quiere consultar, en el pasado no les consultó. Ese no es un tema de agrado o desagrado de alguien, es un tema de cumplimiento. Pero así como esta Constitución le da el derecho a los ecuatorianos para ser consultados sobre cualquier tema de interés nacional, también le dan deberes y le dan obligaciones. ¿Cuáles son esos deberes y esas obligaciones? Que cuando se tratare de una enmienda, tiene que recogerse un 8% de firmas. Si se tratare de una reforma, tiene que recogerse un 1% de firmas. Pero, ¿qué es lo que se está tratando de decirle a los ecuatorianos? Y no vamos a caer en ese engaño de que no se quiere una consulta popular. Vayan, como dice la Constitución de la República, señor Lasso, no contrate abogados colombianos, que es lo que usted hizo la última vez cuando fue a la Corte Constitucional. Contrate a buenos abogados ecuatorianos, que sí los hay. Vayan, como dice la Constitución de la República, señor Lasso, no contrate abogados colombianos, que es lo que usted hizo la última vez cuando fue a la Corte Constitucional. Contrate a buenos abogados ecuatorianos, que sí los hay.
vayan a la Corte Constitucional para que lo que quieran preguntar, en este caso de la consulta, como cualquier otro tema, sea calificado por la Corte Constitucional. Vivimos en un régimen de institucionalidad. Y luego al Consejo Electoral, Marcela. No hay entonces posturas que podrían sonar irreconciliables. Del un lado, la calificación de la Corte Constitucional, y del otro lado, también, por ejemplo, que es el argumento, no digamos del señor Lasso, sino de toda la postura, digamos, de la oposición, que se basan en una encuesta de Sedatos en la que aparentemente el 78% de la población quisiera una consulta popular para el tema de reelección. El 100% de los ecuatorianos hubiésemos querido en el 99 de que se nos consulte si queríamos o no un feriado bancario. Así es. El tema pasa porque además hay una manipulación, la Corte Constitucional, la Corte Constitucional tiene que calificar las preguntas, porque eso le corresponde. Tampoco vamos a jugar al gato y al ratón. En democracia, es un proceso de institucionalidad. Ese es el proceso. Además, hay una manipulación de la pregunta. El ecuatoriano no quiere reelección indefinida. No estamos planteando reelección indefinida. Aquí el planteamiento de ampliar los derechos de participación, de elegir y ser elegidos. Esta enmienda no hace presidente. Lo que permite es la candidatura de varios ciudadanos y ciudadanas y que sea el pueblo ecuatoriano. Pero la reelección abierta sí le deja sin límites. De que tenga varios candidatos y quieren cerrar esas puertas y esas posibilidades. La reelección abierta le deja sin límites y sí es en el fondo una reelección indefinida. Es por eso que nosotros no compartimos con la propuesta de Alianza País. Miren, si es que se da una nueva postulación del presidente Rafael Correa, sería una más, y difícilmente me dicen que le va a costar mucho trabajo a la militancia convencerle al presidente de una nueva candidatura. De ser así, nosotros la vamos a apoyar, nosotros vamos a respaldar para que se dé continuidad hasta lo que al momento se ha construido en el país, la reestructuración social, política, económica y de la nación. Pero, ¿para qué hablar de indefinida? Eso es lo que no le gusta a los ecuatorianos. Ese fue un error, entonces. Ese es el error y esa es la manipulación. Aquí hay una posibilidad de que el pueblo ecuatoriano defina en libertad, en democracia. Estamos hablando de ampliar las libertades, de ampliar los derechos, de ampliar las garantías y no de restringirlas. Claro, cuando a uno le preguntan manipuladamente, la respuesta es otra, pero el pueblo ecuatoriano ya se ha pronunciado 10 veces por un proyecto político y será en el 2017 que el pueblo ecuatoriano será consultado y también se pronunciará por la continuidad o por la alternancia. ¿Tiene ya la comisión en su agenda de socialización definido a quiénes, a qué sectores va a escuchar en los siguientes 3? Pues vamos a escuchar a todos los sectores, a aquellos ciudadanos que quieran aportar, que quieran construir junto a la comisión, serán escuchados. Estaremos en Esmeraldas el 23, luego estaremos en la ciudad de Loja y seguiremos recorriendo el país con la comisión. Además tenemos las subcomisiones que están recorriendo los territorios, los cantones, las parroquias, llegando a los ciudadanos para escucharles. Este diálogo es con ustedes, ciudadanos, y es para construir una mejor propuesta de enmienda. ¿En qué tiempo estarán procesadas estas observaciones que los grupos sociales y movimientos políticos ese es un tema que para noviembre las tendremos procesadas, pero no solamente es el tema de la reelección. Por ejemplo, se manifiesta de que se retire las atribuciones de la Contraloría respecto de la auditoría de gestión. Yo tengo un ejemplo reciente que lo quisiera plantear en este set. En la provincia del Cañar no se han pagado 3 meses consecutivos a maestros contratados. Esa es la figura por parte del Ministerio de Educación, concretamente del Distrito de Educación del Cantón Cañar. 3 meses sin paga. 3 meses que no se les paga los aportes al IES. ¿Puede usted imaginar eso? No se les pagó el aguinaldo navideño. ¿Quién controla esto, asambleísta? Nosotros, los legisladores, para eso estamos. Y estoy pidiendo la comparecencia del ministro de Educación a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y voy a presentar una denuncia para que se audite la gestión. Mire la coincidencia en este tema, mi estimada Sol. Porque si no se audita la gestión, porque esto no es de que se han llevado plata, de que se han robado plata, de que ha existido sobreprecio, es de que la gestión es improductiva, de que en la gestión existe negligencia e ineptitud. Y eso lo sanciona la Contraloría y eso es lo que queremos que se mantenga. Ese es el debate importante en función de los ciudadanos, ese control político y esa fiscalización para que aquellos ciudadanos se sientan realmente representados, para que podamos tener transparencia, para que la Contraloría fortalezca aquellas funciones y sepamos a dónde van los recursos, cómo estos recursos se gestionan y que podamos tener no solamente el pago de funcionarios como son los maestros, la policía, como son los médicos, sino también los servicios de calidad y calidez que nos merecemos todos los ecuatorianos.
ecuatorianos. Esos son los objetivos. Estas son enmiendas ciudadanas. El tema de las competencias en salud y educación justamente caminan para allá, para que nuestros ciudadanos tengan mejores servicios. Estas no son enmiendas con un carácter personal ni político en un cálculo del 2017. Son enmiendas para fortalecer, para garantizar que los ciudadanos vivamos mejor. Muchas gracias, asambleístas. El debate abierto, Marcela, aún por algunos meses más. Esperamos tenerlos nuevamente aquí para seguir discutiendo a profundidad de este tema. Gracias por su participación. Un buen día Muchas para gracias. ustedes. Vamos a continuar con la información. 7:07.